Hola. Buenos días, Herminia. Buenos días. ¿Preparado para nuestro reto? Bueno, sí, me la han puesto un poco difícil, pero por lo menos lo intentamos. ¿Entramos? Venga. Bueno, vamos para adentro. Nos preparará unas acelgas revueltas para 2 personas, utilizando para ello aceite de oliva virgen, una cabeza de ajo, una lata de champiñones y el ingrediente estrella, 150 gramos de acelgas. Herminia, ¿está todo preparado ya para el reto? Sí, ya está todo picado, ya es coger y mira, poner los ajos. Ese es el primer paso, dorar los ajitos. Este es el primer paso que se da. ¿Y cuántos ajos has Pues mira, utilizado, eso Herminia? depende de la cantidad que tú hagas, porque el gusto de esto realmente lo tienen los ajos. ¿Y esto cuántos ajitos hay? Una cabeza de ajo. Una cabeza de ajo Sí. para 2 personas. Sí. Y Herminia, este plato yo nunca lo he escuchado. ¿Esto cómo es? Este plato es que yo tengo terreno y entonces tengo acelgas plantadas arriba y entonces pues cogí un día... ¿Hiciste un experimento ahí? Sí, y después digo, esto tiene que ser bueno. Ya los ajos están doraditos. ¿Cuál es el segundo paso? Ya, mira, ponerle en la cerca porque ya está para que no se pase. Y Las acelgas que ahora están en su época, ¿no? bueno, ya están empezando a salir porque desde que llueve, las que están, como hay semillitas por ahí y las que están de viejo retoña, pues ya están empezando a salir. ¿Y qué dicen tus hijos? A la hora de esto de comer, los no, niños siempre son un poco reacios mira, a comer ya- hierbas y esto. Los niños míos ya son grandes, ya la más chica tiene 33 años y la que le encanta es la que está conmigo, que es mi hija Mercedes. ¿Y lo dejamos cuánto tiempo? Como 2 o 3 minutillos para que se hagan un poquito. Pasado ese tiempo nos vamos a por el último paso. Añadimos los champiñones y los removemos bien. Venga, ya esto ya está. Bueno, Herminia, yo quiero pensar que tú has ido controlando el presupuesto. Hombre, claro que sí, porque esto es un plato exquisito y un plato bueno, es súper barato. Pues entonces vamos a empezar a sumar. Venga. Venga, vamos a poner 10 céntimos de aceite, más 85 de las acelgas, más 78 de los champiñones. ¿Y qué más nos falta? Ajo. ¿Y los ajos? ¿Cuánto le podemos poner? 19 céntimos de ajo, 1,92 €. Lo has conseguido, has superado nuestro reto. Yo sabía que no iba a pasar porque esto es un plato súper barato, está al alcance de todo bolsillo. Bueno, un plato rico y muy económico, Herminia. Y que no se pasó del límite. Que nos aprobó el reto y Sí, todo. totalmente, un No, plato. falta probarlo. Hombre, mira, ya eso está hecho. A ver, vamos a probarlo. Vamos un poquito por aquí. Qué rico. Y como siempre les recomiendo los productos marca Supersol que solo podrán encontrar en Hiperdino. ¿Por qué? Porque están elaborados siguiendo los más exigentes requisitos de calidad, porque están buenísimos y porque además, al ser un producto de Hiperdino, ahorras en cada compra. Productos marca Supersol, para entendidos en calidad y ahorro. Ya estamos de vuelta y ustedes saben que en la variedad está el gusto y nosotros para variar hemos retado hoy a un cordobés a que nos enseñe su plato preferido. Claro que pues no se lo íbamos a poner tan fácil si lo que nos gusta a nosotros es complicar las cositas. Ahí va, salmorejo en 5 minutos. El tiempo empieza a contar ya. Jesús, chiquillo, que ya te tengo los ingredientes que me pediste. ¿Qué nos vas a hacer? Pues vamos a hacer un salmorejo cordobés. Cordobés, ¿y tú estás convencido que lo vas a hacer en menos de 5 minutos? Yo creo que sí. Siempre soy muy rápido. Vamos a verlo, Jesús. Los ingredientes para 4 personas son 4 tomates, un diente de ajo, aceite de oliva, un pan, un poco de jamón serrano y sal. Jesús, ¿preparado? Preparado. Acción. ¿Qué es esto del salmorejo cordobés? Salmorejo cordobés, pues es un plato típico de Córdoba que se hace con el buen ajo que tenemos allí en la zona de Montalbán. Pero es como si fuera una especie de crema, de sopa. Una crema. Esto es una crema de salmorejo. ¿Y qué es lo que empezamos a hacer para este plato Picamos riquísimo? Un ajito. Después picamos el pan. ¿En cuadritos también? Cuadrito, para que sea más fácil al triturarlo. Y no vamos a usar ni siquiera una sartén ni nada, es todo en la batidora. Todo en la batidora. Bueno, pues me voy a creer que sí va a ser rapidito, ¿eh? Va a ser rápido. Una vez picado todo el pan, le agregamos un buen chorro de aceite de oliva. ¿Qué hacemos ahora, Jesús? Pues echamos el tomate. Con piel. Con piel y todo, pero antes de picarlo le echo
el zumo del tomate, ¿Y eso por qué? Y no lo echamos directamente con todo. para que se vaya el pan poniendo blandito para que después la batidora no le cueste tanto trabajo. Y así va cogiendo un poquito más el gusto. El gusto. Con todo el tomate cortado ya en pequeños tacos, le agregamos un poquitito de